Esta mañana nuestro pastor Osberto comenzó hablando acerca de la sola escritura. Sola escritura, queridos hermanos, fue una respuesta de los reformadores hacia los papas, hacia los sacerdotes, que decían que ellos tenían la máxima autoridad de fe y práctica en la iglesia. Los papas, la tradición y las escrituras tenían para ellos la misma autoridad, mientras que los reformadores se levantaron a protestar sobre esas doctrinas y ellos dijeron sola escritura. Y todo lo que necesitamos, dijeron a través de esta declaración, es conocer las escrituras y que ellas son la máxima autoridad sobre el hombre. Y todas las cosas que el hombre quiere creer deben ser evaluados a través de la sola escritura. También nuestro pastor habló acerca de la sola fe. La pregunta que se responde con esta declaración de sola fe es: ¿cómo puede un pecador ser justificado delante de un Dios santo y justo y a la misma vez ser santo y justo? Los católicos romanos dijeron que la justificación se consigue a través de la compra de indulgencias, a través de las obras, mientras que los reformadores dijeron sola fe, que el medio de la salvación del hombre para ser justificado es solamente a través de la fe. Así que sola escritura nos muestra nuestro único modelo a seguir, que nosotros lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Sola fe nos presenta nuestro único medio de salvación. Sola gracia, vamos a estudiar ahora, nos muestra nuestro único método de salvación. Solo Cristo nos muestra nuestro único mediador y solo a Dios la gloria, nuestro único motivo a seguir a este Dios. Así que vayamos a ver entonces en esta mañana sola gracia. Sola gracia, nuestro único método de salvación. Y la pregunta que responde a sola gracia es: ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Alguna vez, hermano, te has preguntado cómo es que tú has venido a la fe? ¿Cómo es que tú has respondido en arrepentimiento y fe? ¿Cómo es que tú tienes esa motivación de venir a la iglesia domingo tras domingo? ¿Por qué razón tú eres un cristiano? A esa pregunta responde sola gracia. ¿Cómo se obtiene la salvación? Los reformadores dijeron solamente a través de la gracia. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, el bosquejo que tenemos es, en primer lugar vamos a ver la declaración de Roma. ¿Qué es lo que dijeron los católicos romanos sobre esta doctrina? ¿Cómo respondieron los católicos romanos? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cuál era la respuesta de ellos? En segundo lugar, vamos a ver la declaración de los reformadores. ¿Cómo es que respondieron ellos? Y en tercer lugar, vamos a ver la declaración de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que vayamos a nuestro primer punto, la declaración de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Estamos ubicados en el siglo XVI, donde los católicos romanos creen que la salvación se obtiene a través de los sacramentos que son instituidos por los papas y los sacerdotes. La pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? Los católicos romanos responden a través de los sacramentos que es impartido por los papas y los sacerdotes. La Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos para que la gracia de la salvación llegue a la vida del pecador. De esa manera ellos creen que un pecador puede llegar a ser salvo. En primer lugar está el sacramento del bautismo, el bautismo de infantes. Ellos creen que cuando ese bebé es bautizado, el pecado original que ha pasado de Adán hacia toda la humanidad es
quitada, es eliminada. Así que ese bebé después del bautismo tiene una gracia especial que lo hace salvo. Cualquier católico romano que su hijo ha hecho bautizar, él cree que su hijo ya es salvo. Ese es uno de los sacramentos, uno de los medios para obtener la salvación. El segundo sacramento es la confirmación. Esto es cuando uno tiene conciencia de sus pecados, uno hace ciertas actividades, ciertas creencias a cumplir por los católicos romanos y tiene que ser confirmada por la misma Iglesia Católica Romana. Normalmente los jóvenes hacen de este sacramento parte de sí porque piensan que así van a ser salvos. La confirmación, posiblemente algunos jóvenes aquí han hecho su confirmación en la Iglesia Católica Romana. Pero nuevamente ellos creen que a través de la confirmación, el argumento que ellos utilizan es que Jesucristo, cuando se estaba bautizando, el Espíritu Santo vino y fue confirmado como el Hijo de Dios. Ese es el argumento que utilizan para este sacramento. El tercer sacramento es la comunión o la Eucaristía. Esto es la celebración del pan, que es la hostia y el vino. Ellos creen que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y cada persona que participa de la comunión de ellos, entonces ellos reciben a Cristo, reciben una gracia especial y esto deben hacerlo todas las veces. Así que el sacrificio de Cristo para la Iglesia Católica Romana es cada vez que se celebra la Cena del Señor. Cada vez lo sacrifican a Cristo y a través de eso es impartido la gracia de la salvación. El cuarto sacramento son las penitencias para los pecadores. Todos aquellos que quieren ponerse a cuentas con Dios tienen que confesar sus pecados ahí a los sacerdotes. Y en este sentido, los sacerdotes son los mediadores entre Dios y ese pecador. Y eso nuevamente dice que imparte gracia para salvación. El quinto sacramento es la extrema unción o la santa unción. Así es conocido hoy, o también la unción de los enfermos. Esto se hace a través de las visitas que ellos realizan a aquellas personas que ya están a punto de morir. No sé si han visto a un ancianito que ya está a punto de morir y tiene que confesar ciertos pecados porque en su conciencia sabe que no ha vivido bien en este mundo. Llaman a los sacerdotes para que ellos hagan esa santa unción, diciéndoles que después de eso van a llegar al cielo. El sexta ordenanza el sexto sacramento es el orden sacerdotal. Esto es para aquellos que han sido llamados al celibato o a ser oficiales, sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Y por último está el sacramento del matrimonio. Este sacramento era para que muestren el amor, ¿no?, entre esposo y esposa. Y a través de esa fidelidad también pueden obtener la gracia de la salvación. Los primeros tres sacramentos que se les llama los sacramentos de iniciación es cuando uno nace y es joven y llega a ser adulto. Utilizan esos sacramentos para que en esa etapa de edad puedan ser salvos. El cuarto y el quinto sacramento son los sacramentos de sanación. Estos sacramentos lo utilizaban cuando están enfermos o están a punto de morir. Y aún han aumentado otra doctrina que es la doctrina del purgatorio. Si mueres, todavía el sacerdote puede interceder por ese muerto en pecado. Puede todavía sacarlo del purgatorio y llevarlo al cielo un sacerdote. Y los dos últimos son el sacramento de servicio.
Esto es lo que creían en el siglo XVI los católicos romanos. Y saben, esto es lo que creen ahora. Estos son los mismos sacramentos que ellos administran para que las personas que van a sus templos les digan que a través de cumplir estos pueden obtener la salvación. Así que la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana es que a través de los sacramentos la gracia fluye al pecador. Es decir, el hombre debe cooperar para su salvación. Si el hombre no hace uso de los sacramentos, entonces no llega a obtener la gracia de la salvación. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes administran estos sacramentos? Estos sacramentos administran los sacerdotes, los papas. O sea, ningún hombre puede tener la gracia de la salvación si no es a través de estos sacramentos y por el mediador que son los sacerdotes. El mediador para la salvación en la Iglesia Católica Romana son los sacerdotes. El método para su salvación son los sacramentos. Mientras los protestantes dijeron que el mediador para la salvación es Cristo solo y el método para salvación es solamente por gracia. Eso es lo que dijeron los reformadores y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la declaración de los reformadores. A la pregunta ¿cómo se obtiene la salvación? La respuesta de los reformadores es solamente por pura gracia. Y podemos aumentar, como muchos teólogos han aumentado en los últimos años, solamente por pura gracia soberana. Solamente por pura gracia soberana. Porque esa palabra soberana hace diferencia en esta época. Y más adelante vamos a explicar por qué. Así que definamos qué es la gracia. La gracia se traduce del griego charis, que es un favor inmerecido. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador, manifestado por la persona y la obra de Jesucristo. Así que la gracia, en la gracia no incluye ningún mérito de obras, ninguna obra social, ningún sacramento, nada de parte del hombre puede influir en la salvación. Sola gracia, dijeron los reformadores, porque las escrituras enseñan que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un don y es un regalo inmerecido para el pecador. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada solamente en los méritos de Jesucristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. La sola gracia nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no está basado en algo que hemos hecho o en algo que podamos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho a través de Jesucristo. No contribuimos en nada, no podemos ganarnos la salvación, pues es un regalo divino. Los reformadores abandonaron la confianza en sí mismos y abandonaron la confianza en las promesas de la Iglesia Católica Romana. Dijeron, no hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, no hay técnica, no hay estrategia que pueda transformar al hombre que no sea solamente la gracia. Además, quiero mostrarles, hermanos, que no solamente para Martín Lutero era un problema el sistema teológico errado de los católicos romanos.
La doctrina de los católicos romanos con respecto a la gracia no era un gran problema para Martín Lutero. Fácilmente él, a través de sus 95 tesis, pudo destruir todos los argumentos de la Iglesia Católica Romana. Pero sí había otro hombre, de entre aquellos que también protestaron, que entendía de una manera incorrecta lo que es la salvación. Y ese hombre que estuvo en la época de Martín Lutero se llamaba Desiderio Erasmo. Desiderio Erasmo. Este era otro teólogo que, al igual que Lutero, había protestado en contra de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, ambos tenían un desacuerdo sobre la voluntad humana. Escuchen muy bien, hermanos. Presten mucha atención el detalle de Martín Lutero para decir sola gracia. Para Erasmo, la voluntad humana decía que era libre para escoger. Erasmo había publicado en 1524 un libro titulado La libertad de la voluntad. Este libro trató sobre el libre albedrío. No muchos conocen sobre el libre albedrío. Este hombre trató sobre ese tema. La pregunta para este hombre que se hizo fue: ¿cuánto impactó o no el pecado sobre la voluntad del hombre? ¿Hasta dónde impactó el pecado de Adán y Eva en el hombre? ¿Afectó la voluntad del hombre? Y esto es lo que respondió Erasmo. Él dijo: por libre elección, está hablándole de libre voluntad o libre albedrío, dice, por libre elección en este lugar nos referimos a un poder de la voluntad humana por el cual un hombre puede aplicarlo a sí mismo para las cosas que lo dirigen a la salvación eterna o apartarse de ella. En otras palabras, Erasmo está diciendo: el hombre tiene un poder voluntario, un libre albedrío en sí mismo para escoger el camino que lo llevará a la salvación, aparte de la gracia de Dios. O sea, en la mente de Erasmo está que el hombre y Dios trabajan juntos para la salvación. El hombre y Dios aportan de su parte para que el hombre pueda ser salvo. No es una obra totalmente lograda por Dios. Erasmo no cree que la gracia de la salvación viene por los sacramentos. Él ha protestado en contra de los católicos romanos. Pero Erasmo cree que el hombre coopera a través de su libre albedrío con Dios para la salvación. Lutero era bien sarcástico y él responde con otro libro a Erasmo. El título de su libro de Martín Lutero era La esclavitud de la voluntad, ¿no? Erasmo dice la libertad de la voluntad, pero Lutero responde con la esclavitud de la libertad. Pueden buscarlo ese libro, hermanos, está en internet gratis, pueden leerlo. En 1525, en 1524, Erasmo publica su libro para decir que el hombre y Dios cooperan para la salvación. Y Lutero escribe otro libro en 1525 para responder a Erasmo. Erasmo fue su contrincante más duro sobre este tema. Los católicos romanos con sola gracia ya estaban destruidos, pero Erasmo todavía era muy docto y teólogo que estudiaba mucho, y Lutero respetaba mucho a este hombre. Lutero reconoció que Erasmo había hablado de un asunto sumamente importante, pero de manera equivocada. Miren lo que dijo Lutero ahí en su libro, respondiendo a Erasmo. Él dijo: a diferencia de todos los demás, tú, refiriéndose a Erasmo, tú solo has atacado lo real, lo esencial.
No me has hartado como aquellos asuntos extraños acerca del papado, del purgatorio, de las indulgencias y cosas así. Tú, y solo tú, has visto la bisagra sobre la cual esto está girando y se direcciona para el punto vital. Por eso, dice Lutero de corazón, gracias a Erasmo. O sea, le está diciendo Lutero, tú has apuntado al punto. Tú has tomado el punto esencial. Es como la bisagra que mueve todo. Este tema de la libre voluntad. Lutero reconoció que el libre albedrío era el punto crucial. Y se preguntó si el cristianismo es una religión de gracia pura o parcial. Esa fue la pregunta para que Lutero pueda hacer su libro. Si el cristianismo es una religión de gracia pura o parcial. Es decir, o es toda de Dios la salvación o es parcial de Dios y el hombre. ¿Será que Dios suple la gracia y el hombre sus fuerzas a través de su libre voluntad? ¿Suple la fe o Dios la suple todo? Esa era la pregunta para Lutero. Entonces Lutero dijo nuevamente a Erasmo, sola gracia, sola gracia. Dios no solo suple el perdón, no solamente justifica por gracia, sino también, dijo Lutero, la fe es por gracia. ¿Por qué? Porque Hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo ha hecho todo, dijo Martín Lutero, y por eso Dios da la salvación como un don inmerecido a través de la persona y obra de Jesucristo, pero también Dios da la fe al hombre. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios tiene que impartir su gracia y tener todo el mérito de la salvación del pecador? ¿Por qué la salvación tiene que ser por gracia? ¿Por qué la fe tiene que ser por gracia? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la declaración de la palabra de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, 10 al 12. ¿Por qué Dios tiene que dar gracia, ese regalo inmerecido, al hombre? Romanos nos responde, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiero que veamos solamente una palabra. Todas se desviaron. Pablo está diciendo que todos los hombres se dieron la vuelta. Se alejaron, se volcaron de las sendas de la justicia de Dios, que no solo no pueden regresar a ese sendero, sino tampoco desean hacerlo. Eso es lo que nos dice Pablo aquí. No quiere el hombre ni puede ir a Dios. Por eso en otra parte dice Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahora miren lo que dice, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Martín Lutero dijo que nuestra voluntad está esclavizada al pecado. No tenemos libre albedrío para acercarnos a Dios. Esa fue la conclusión de Martín Lutero. Esa es la conclusión aquí del apóstol Pablo. Dios dice que le da vida al pecador, pero no solo le da vida, sino también Dios le da la fe al pecador. Miren el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, un don inmerecido, por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La fe. Y esta fe no es de vosotros, pues es un don. Así como la gracia es un don, la fe en el pecador es un don. Por eso dice versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La fe, queridos hermanos, es un regalo de Dios. Porque sin ese regalo, el hombre no puede responder ni quiere responder. Sin ese regalo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre ha caído en el pecado y nunca puede creer por su propia voluntad en este Dios. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 6, versículo 65. Escuchen muy bien. Por eso os he dicho, dice Jesús, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué no le fuere dado? La fe. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué le concedió Dios a causa de Cristo a los filipenses? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, Dios dice que le concedió, le impartió también la fe por gracia. Hechos capítulo 18, versículo 27. Dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, miren, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Estos hermanos que están reunidos, aquí el doctor Lucas está mostrando, está describiendo de que estos que están reunidos fue por la gracia habían creído ellos. Y la palabra ahí por gracia también puede ser traducido a través de la gracia. A través indica agencia, medio, instrumentalidad. Es decir, el hombre cree en Dios, cree en Jesucristo, no por su propio poder, sino por la agencia, por medio, por el instrumento de la gracia de Dios. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12, va a describir esto. Miren lo que dice ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el pasaje normal que utilizan muchas personas, diciendo que nosotros hemos creído y por eso nosotros somos salvos. Pero miren lo que dice el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pregunta, ¿de dónde viene la voluntad para creer? Según ese texto. ¿De dónde viene la voluntad para recibir a Cristo? ¿De uno mismo? No, porque el hombre está muerto y un muerto no puede hacer nada, un muerto no puede responder. En lugar de eso fue la gracia de Dios la que proveyó la voluntad para creer. La voluntad del hombre no tiene nada que hacer con la salvación, ni siquiera en creer, todo es de Dios. Pregunta, ¿nace de nuevo el creyente por su propia voluntad?
¿El pecador nace de nuevo por su libre albedrío, como Erasmo decía? No. Juan dice aquí, fue la voluntad de Dios. Piensen por un momento. ¿Quién participa activamente en el nacimiento de un bebé? ¿Quién participa activamente? Aún, hermanos, en el nacimiento de un bebé, no depende del bebé. No depende de ese bebé, ni siquiera la concepción depende de ese bebé. Un bebé que está en el vientre de su madre no decide dónde nacer, de quién nacer. De la misma manera, dice Juan, nuestro nacimiento espiritual no fue por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. El hecho de que nosotros hemos recibido o hemos aceptado, Juan nos dice, no fue por tu propia voluntad. Porque si fuera por tu voluntad, seguirías esclavizado en el pecado. Por eso Erasmo estaba equivocado en decir que la voluntad es libre para decidir, escoger a Dios. Lutero dijo, no, la voluntad está esclavizada al pecado, por tanto, no puede ni quiere el hombre acercarse a Dios. Es Dios quien de su voluntad hace nacer de nuevo. Es sola gracia que hace que un pecador venga a Él. Pero hay algo más que decir sobre la gracia. ¿Qué tocó tu muerto y duro corazón? ¿Qué es lo que te resucitó de entre los muertos espiritualmente? ¿Qué te trajo, querido hermano, a los pies de la cruz y te regeneró tu alma y te dio fe para creer? Juan, Pablo, Jesucristo dice, la sola gracia. La sola gracia. Es decir, es Dios quien soberanamente decide a quién otorgar su gracia. Y esta gracia es soberana. Es decir, esta gracia es sobrenatural. Cuando esta gracia es impartida en el pecador, produce una obra sobrenatural en la vida de esa persona. Eso no les gusta a muchos evangélicos. A muchos evangélicos no les gusta escuchar de que Dios eligió por pura gracia para que sean salvos. Pero las Escrituras nos enseñan esto. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Pablo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hablar de gracia más obras es redefinir la gracia. Pero la gracia es un don inmerecido y así lo será. Romanos capítulo 9, versículo 9 al 13 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno a Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La elección soberana, el impartir la gracia de la salvación, no es solamente del Nuevo Testamento. Pablo utiliza un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuándo dio la gracia de la salvación a Jacob? Dios. ¿Cuándo le dio? Cuando estaba, dice, en el vientre de su madre. No hicieron nada. Esos dos mellizos o gemelos en el vientre de su madre
No habían hecho nada malo. Pero Dios dice que a uno amé y al otro aborrecí. Fue la gracia soberana de Dios impartida en Jacob. ¿Cómo era Jacob? Un hombre modelo, ¿no? Un hombre bueno, un hombre honesto. No, Jacob era mentiroso, ladrón, tramposo, deshonesto. Pero ¿cuándo es que la gracia de Dios estaba establecido para que él fuera salvo? Antes de que naciera. Por la gracia de Dios, Jacob fue salvo por su pura voluntad. Eso es, hermanos, gracia soberana. Eso es gracia soberana. No depende del hombre. No es que nosotros nos hemos despertado una mañana, ahora voy a amar a Dios con toda mi mente, mi corazón y mis fuerzas. No. Fue la gracia de Dios. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que la gracia de Dios es impartida por su propia voluntad. Además, la gracia es soberana porque es una obra sobrenatural que ocurre en el pecador. Por eso Pablo utilizó en 1 Corintios la ilustración de la creación del mundo para decir que de esa misma manera un pecador vuelve a la vida. Así como Dios utilizó el poder para crear los cielos y la tierra, ese mismo poder Dios utilizó para atraer un pecador a la salvación. Por eso esta gracia es soberana y esta gracia es impartida por Dios solamente a través de los méritos de Cristo. La pregunta para ti, querido hermano, es: ¿has recibido esa gracia? Tal vez muchos de ustedes están preguntando: pero pastor, yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo me arrepentí. Yo creí. Sí, tú lo hiciste. Pero ahora sabes por qué lo hiciste. Porque si fuera por tu voluntad, nunca hubieras creído. Nunca te hubieras arrepentido. Nunca hubieras doblado rodillas delante de este Dios. Tú creíste, tú recibiste, tú te arrepentiste, pero ahora sabes quién estuvo detrás de eso. Fue nuestro Dios. Fue solamente la pura gracia de Dios. Y por eso, querido hermano, debes estar completamente agradecido a Dios, quien tuvo misericordia de ti. Porque como dice Romanos, Dios tiene misericordia del que Él quiere, y de ti lo tuvo. Esto es lo que entendieron los reformadores. Ellos se entregaron completamente al servicio de Dios por ese gran amor que Dios demostró a través de Jesucristo. Y porque no dependió de ellos la salvación, sino dependió solamente de Dios. Cuando Lutero entendió de que su voluntad estaba esclavizada a su pecado, él estaba completamente torturado. Él una y otra vez se confesaba a los sacerdotes, pensando que en algún momento hubiera encontrado la paz y el perdón de sus pecados. Lutero estaba incómodo porque él creía que podía salvarse a través de cumplir esos sacramentos. Pero cuando entendió que la salvación es solamente por la gracia de Dios, él descansó en paz. Y no solamente se quedó así en paz, él influyó en la reforma, influyó en muchas personas. Así que, querido hermano, si tú entiendes la sola gracia, tú puedes responder al igual que Lutero:
Puedes entregarte a ese gran amor incondicional que derramó Dios a tu vida a través de Jesucristo. Efesios 2:8 dice nuevamente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Alguien dice: bueno, yo no busco las obras para salvarme. Está bien, pero ahora que tú eres salvo, dice el apóstol Pablo, eres creado como Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dios nos dio vida para que ahora vayamos por el camino de las obras que Él preparó. La gracia de Dios que nos salva también nos mueve a las buenas obras. Las buenas obras, queridos hermanos, son el resultado de la obra sobrenatural que Dios nos dio a través de la gracia. Así que puedes tú examinar tu vida. Si tu vida no está caminando bajo las obras de Dios, cuestiona tu fe. Cuestiona tu salvación. Porque aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios va a caminar por las obras que Dios ha trazado. Dios no ha salvado para que uno pueda estar quieto. Dios ha salvado para que uno pueda seguir avanzando el reino de Dios. El reino de Dios llegó a nuestro corazón a través de la gracia. Y ese que tiene la gracia ahora avanza el reino de Dios. Así que las obras en el Hijo de Dios no es para su salvación. Las obras es el resultado de su salvación. Es el resultado de la gracia que ha llegado a nuestras vidas. Pero también la gracia que nos salva también nos enseña. La gracia no solamente es algo subjetivo por ahí, es algo que es parte de nosotros. Tito dice capítulo 2, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios, ¿no?, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios? Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia, dice, nos enseña a renunciar la impiedad. La gracia nos enseña a renunciar los deseos mundanos. Querido hermano, si tú todavía te deleitas en el pecado, si todavía a ti no te incomoda cuando tú pecas delante de Dios, nuevamente cuestiona tu fe, cuestiona tu salvación. Porque la gracia, dice Tito, nos enseña a renunciar la impiedad y los deseos mundanos. Pero también la gracia, dice, nos enseña a abrazar la justicia, la piedad. Eso significa que si tú no estás creciendo en santidad, nuevamente cuestiona tu fe. La gracia soberana transforma al pecador. Pero si no hay transformación en tu vida, debes cuestionar tu fe. La gracia nos humilla. La gracia nos hace reconocer que nosotros no podemos y no tenemos nada en nosotros. La gracia nos pone en el lugar que tenemos que estar. La gracia hace que nuestras cabezas se inclinen, nuestras rodillas se doblen y adoren a Dios, porque Él nos dio ese favor inmerecido. Pero también, queridos hermanos, la sola gracia, escuchen muy bien,
es el distintivo del cristiano. Es aquello que le hace diferente al cristiano evangélico de todas las demás religiones. Todas las demás religiones, hermanos, creen que la salvación es por obras. Todas las demás religiones. Solamente el cristianismo evangélico, bíblico, cree que la salvación es por pura gracia de Dios. Por ejemplo, el budismo. Ellos dicen 8 pasos para llegar a la meta. Buda, quien es su profeta, su Dios, entendía que quitarse de él mismo los placeres le ayudaría a alcanzar la espiritualidad. Es decir, por sus propias fuerzas, privándose de esos deseos, ellos podían alcanzar a una espiritualidad superior y así llegar a Dios y conseguir el favor de Dios. El hinduismo, la ley del karma, ¿no? Y la ley de la reencarnación. Eso significa que si yo me esfuerzo en este mundo siendo buena persona, entonces voy a resucitar o voy a encarnarme en algo bueno más adelante. El judaísmo, ellos creen en las obras de la ley. Debo cumplir los 10 mandamientos perfectamente, entonces alcanzaré la salvación. Esfuerzo humano. El Islam, reglas que cumplir. Todas las demás religiones, para ganarse la salvación, ellos tienen que hacer obras. Solamente la gracia soberana de Dios es la que salva al pecador. No hay mérito que el hombre pueda hacer o tener para ganarse la salvación. Aquellos que no son salvos, aquellos que no creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador, aquellos que creen que están aportando algo para su salvación en esta mañana, aquellos que creen que son salvos porque van a la iglesia, aquellos que creen que son salvos porque han nacido en una familia cristiana, aquellos que creen que yo debo leer la Biblia, orar o hacer alguna cosa para alcanzar la salvación de Dios, estás equivocado. Y aquellos que todavía aquí, como dice Tito, no han renunciado a través de la gracia a los deseos mundanos y a los placeres de este mundo, y no están creciendo en santidad, y no pasa nada en sus vidas, no hay una transformación, no hay un cambio, estás cayendo en el mismo pecado una y otra vez. Eso se llama practicar el pecado. Cuando uno cae en el mismo pecado una y otra vez, se llama práctica del pecado, y Primera de Juan dice, él no es cristiano. Si tú estás así, en esta mañana ríndete delante de Dios. Clama a Dios por la salvación. Pídele que la gracia soberana llegue a tu vida. Pídele que esa gracia te dé ese nacimiento nuevo. Busca esa gracia hasta encontrarla. Arrepiéntate de tus pecados y ven a Cristo confiando solamente en su obra, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si haces esto, si tú en esta mañana te rindes ante este Dios, quien solamente Él pueda darte la salvación, si tú crees en Jesucristo, te arrepientes, si tú haces eso, el Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero si tú vienes hoy a Él, ahora sabes que fue Dios quien impartió esa sola gracia soberana en tu vida.
fue Dios. Y puedes darle gracias a Dios. Queridos hermanos, nunca debemos olvidar esta doctrina. Y nunca debemos dejar de predicarla en la iglesia. Y nunca debemos dejar de creerla. Solamente la gracia es la que nos salva. En el momento que tú empiezas a pensar que tú contribuyes algo, que tú tienes algún mérito para esta salvación, la gracia, como dice Pablo, ya no es gracia. Así que recuerda una y otra vez, exponte una y otra vez: Señor, si yo estoy aquí, es por tu gracia. Si esta mañana has despertado con el deseo de ir a la iglesia, es por gracia. Si esta mañana has hecho tu devocional familiar, es por gracia. Si hasta ahora Dios te ha sostenido de muchos pecados, es la gracia de Dios. Si hasta ahora estás 2, 3, 4, 15, 20 años en la fe, es solamente la gracia de Dios. Le debemos a Dios todo, porque todo es solamente por la gracia, en Cristo y para la gloria de Dios. Vamos a orar.